Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy, Viernes Santo, 10 de abril de 2020, le damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan desde sus hogares a celebrar hoy la liturgia de la palabra, la pasión del Señor. Esta celebración contiene 3 partes: liturgia de la palabra, adoración de la cruz y en tiempos normales la distribución de la comunión. Nuevamente, gracias por acompañarnos desde sus hogares y lo invitamos a esta celebración del Viernes Santo el día de hoy. Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos a semejanza de tu Hijo, y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación llevemos también la imagen del hombre celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro ante él. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errante como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte?
Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con su sufrimiento justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por todos los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. No me han olvidado como un muerto, me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón lo que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote
que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por esto, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera. Junto a la puerta salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
¿No eres tú también uno de esos discípulos de ese hombre? Él dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole. ¿Así contesta al sumo sacerdote? Jesús le respondió. Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron. ¿No eres tú también uno de esos discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo. ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en pureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo. ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo. Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió. ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quiere que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Vive el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo,
Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte o autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si suelta a ese hombre, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregaron para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero, ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de la de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Les invitamos para que desde casa nos acompañen arrodillándonos en este momento. Podemos levantarnos.
Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno, luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a esta celebración de la liturgia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en este Viernes Santo, desde esta comunidad de Santa Clara de Asís. Ayer les decía que nosotros celebramos estos 3 días el Tríduo Pascual como un solo día. Y hoy ustedes se dieron cuenta que inicié la celebración en completo silencio, postrándome en tierra para reflexionar precisamente sobre el misterio de la pasión del Señor. Y esta celebración de la liturgia de la pasión se continuará mañana con la vigilia pascual. Pero entonces, ¿qué es lo que celebramos en este día? Saben ustedes que en muchos lugares se celebran 3 momentos importantes. El primero es el Santo Vía Crucis. Acompañamos al Señor Jesús en su recorrido que hizo Él con su cruz. Lo acompañamos en todo ese momento de la pasión, en todo ese momento del dolor, de su martirio. Después viene una celebración que normalmente en muchos lugares se celebra a las 3 de la tarde, como hoy lo estamos haciendo nosotros, y que se llama la liturgia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la que a través de la liturgia de la palabra nosotros recordamos todo ese misterio pascual, todo ese misterio de la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, como Él por amor se entrega en rescate nuestro para darnos la salvación. Y caída la tarde, casi hacia la noche, en muchos otros lugares también celebran el Sermón de las 7 Palabras, que es el momento para recordar el testamento de nuestro Señor Jesucristo, recordando las últimas 7 palabras que desde la cruz nuestro Señor Jesucristo nos dirigió a nosotros, y especialmente para sacar lo importante y práctico para nuestra vida cotidiana. Y por eso hoy, al celebrar este misterio de la pasión, nos dolemos profundamente por ese dolor grande de nuestro Señor Jesucristo. No le faltó ningún dolor al Señor Jesús, porque fue traicionado por los amigos, fue injustamente condenado por los enemigos,
sintió el peso de la cruz, sintió toda la pasión, toda la agonía, pero sintió también el dolor de su Santísima Madre cuando lo iba acompañando en su camino. Pero aún más, sintió el dolor de ver que su Padre lo había abandonado. Qué dolor tan profundo para el Señor Jesús en este día. Él que solamente pasó haciendo el bien, Él que solamente pasó amando, y por eso ninguna muerte es tan condenable como la muerte de un inocente, y mucho más, la muerte de uno que lo único que supo hacer fue amar. Porque amor era lo que brotaba de los ojos de nuestro Señor Jesucristo cuando nos miraba misericordiosamente y nos perdonaba. Amor fue lo único que brotó de esas manos de nuestro Señor Jesucristo cuando pasaba bendiciendo a las personas. Amor fue lo único que brotó de los pies del Señor Jesús, que salía presuroso al encuentro de los que lo necesitaban. Amor fue lo que brotaba de la boca del Señor Jesús cuando solamente predicaba la buena noticia del Señor Jesús, esa buena noticia que tú y yo no hemos querido hacer caso hasta este momento de nuestra vida. Porque el Señor Jesús nos dice en su santa palabra: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros, la verdad es que no hemos sabido compartir nuestra vida, hemos sido egoístas, nos hemos cerrado para nosotros mismos, no hemos sabido acompañar al hermano, ni mucho menos compartir esos bienes de riqueza que Dios Padre nos ha concedido. Pero también el Señor Jesús en su buena noticia nos dijo que nosotros éramos la sal y la luz del mundo. Y sin embargo, nosotros no hemos sabido dar sabor en los lugares donde nos encontramos. No hemos sabido realmente dar sabor de nuestra fe, dar testimonio de nuestra fe, y mucho menos hemos sabido ser luz ante esta oscuridad. Más aún, hemos preferido la oscuridad de nuestros vicios y pecados que hacerle caso a esa buena noticia del Señor Jesús. Pero también el Señor Jesús fue el que dijo: entren por la puerta estrecha. Y nosotros hemos preferido siempre la puerta amplia que nos lleva a la condenación. Pero el Señor Jesús fue también el que nos dijo: no juzguen para que no sean juzgados, no condenen para que no sean condenados. Con la medida con que ustedes midan van a ser medidos. Y nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos pisoteado a nuestros hermanos, hemos inclusive levantado falsos testimonios simplemente para verlos derrotados. Pero el Señor Jesús también fue el que nos dijo: debemos perdonar hasta 70 veces 7. Y nosotros nos hemos llenado nuestro corazón de resentimientos profundos hasta el punto que las enfermedades nos llegan, hasta el punto que no hemos sabido ser felices. Y el Señor Jesús fue el que nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sin embargo, nosotros hemos preferido otros caminos, hemos preferido otras verdades, y hemos querido vivir al margen de la presencia del Padre Dios. Y por eso hoy es un día para que nosotros meditemos realmente sobre nuestros pecados, sobre nuestra infidelidad. Es un día para que nosotros caigamos de rodilla delante de la presencia de esa cruz preciosísima del Señor Jesús y le pidamos perdón. Perdón por todos nuestros crímenes y pecados. Perdón porque no hemos sabido reconocerlo a Él en el hermano. Perdón porque no hemos sabido asumir la vida divina que el Señor nos quiere encomendar, que nos quiere traer. Perdón porque no hemos sabido cumplir su santísima palabra. Yo les invito, mis queridos hermanos, para que en un momento de silencio, un silencio profundo, delante del Señor, que hoy se entrega por amor, que hoy muere por nosotros, le pidamos perdón por cada uno de nuestros vicios y pecados.
Esta primera parte de la liturgia de la palabra se termina con la oración universal, que hoy es una oración muy especial, orando por todas las necesidades del mundo. Y por eso les invito para que en este momento nos dispongamos a realizar esta oración al Padre Celestial. Por la Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestro obispo Denis, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a tu Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvamos con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren el bautismo, el perdón de sus pecados,
y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocia el vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo, merezca llegar a la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, conceda a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también
por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y serenidad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y encontrándote descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los atribulados. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen de hambre, libere de las injusticias a los perseguidos, redime a los encarcelados, conceda volver a casa a los inmigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a pasar a la segunda parte de esta celebración, que es la adoración de la Santa Cruz. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Todos, venid, adorémosle.
Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Les invito para que en casa puedan hacer una reverencia a la Santa Cruz mientras entonamos un canto. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la fe y la esperanza. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, recibe tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor.